Muy buenas tardes. Este es el segundo reporte de lectura con respecto del libro El fracaso de la educación en México de Ríos. Y bueno, esencialmente en este segundo reporte de lectura, de lo que trata el retomo que se hace sobre el cómic de los agachados, estas historietas de los agachados, es lo siguiente. La principal situación es la injerencia de la iglesia, del clero dentro de la educación en México. Tanto así que el gobierno manda a sus hijos en este periodo de tiempo del cual se habla, que es de 1973, a tiempos anteriores, y 1976, que es el cual se retoman estas historietas de los agachados, y habla de la injerencia que hay de la religión sobre la educación en nuestro país y que el gobierno, aun cuando presume que la educación pública tiene un nivel, envía a sus hijos a escuelas privadas. Inclusive personas que en algún momento tuvieron participación en la revolución de nuestro país, envían a sus hijos como alumnos de escuelas particulares. Hablamos de universidades como La Salle, universidades como la Iberoamericana, la Escuela Anáhuac, el Instituto Anáhuac, Escuela de las Américas, entre otras, en donde los fundadores van desde jesuitas, franciscanos, lasallistas, entre otros. Bueno, y también es importante decir que en este capítulo es muy marcada la situación en la que estos religiosos, si bien no participan activamente, son legalizados, curas, monjas, en escuelas como la Universidad Autónoma de Guadalajara, la cual pues fue una gran colocadora de curas y monjas extranjeros que vienen con una ideología de manera de que se controle la educación en nuestro país, pues contemplando que, por ejemplo, escuelas como La Salle, pues tienen controladas el nivel primaria, secundaria, preparatoria y su universidad, cuando esta es una de las universidades que en aquella época pues enseñaba menos por la situación de que pues su método de enseñanza era obsoleto, que va del año 1700 en adelante, y en 1850 es cuando se hace la actualización, y con este tipo de enseñanzas en donde probadamente no había método científico que explicara lo que se enseñaba, sino que se le daba una mayor pronunciación a las creencias católicas en aquel momento para fundamentar su enseñanza. Luego entonces se da esta situación en la que pues la religión católica cae en esta circunstancia de oscurantismo, como pasó en el siglo XVIII, en el cual pues había lecturas que no se podían llevar a cabo, y estas personas dictaban, en este caso en estas escuelas, qué era lo que se podía leer, qué es lo que no se puede leer. Y pues vuelvo a recalcarlo, ¿no? Un tipo de oscurantismo en donde en este tipo de escuelas se rechaza a los liberales como Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada, el señor Iglesias, entre otros, y se les da cabida y aplausos a personas como Félix Zuluaga, Ignacio de Comonfort, Miranda y Miramont, entre otros, que formaban parte de los conservadores de 1857, en el tiempo en el que fueron promulgadas las leyes de reforma, ¿no? Estamos conscientes de que para aquellos momentos lo que se declaraba era la laicidad, el desprendimiento de la Iglesia y la nacionalización de los bienes eclesiásticos en pro de que el país tuviera una funcionalidad con estos bienes. Luego entonces, al caer en este oscurantismo, por parte de la educación que se emite indirectamente por los católicos, aun cuando no se declara en manera real y contundente,
porque en la Universidad Autónoma de Guadalajara, pues se denota este lavado de documentos que se le da a estos docentes que vienen vestidos como docentes y profesores, pero que en realidad son extranjeros que vienen que son curas, que son monjas y que vienen con esta situación de pues dar estas ideas extremistas cristianas, fascistas en algún momento, que hacen que de otro modo se esté controlando la educación en nuestro país, que se esté generando una idiosincrasia en base a lo que corresponde o en lo que beneficia al clero en lo particular, y aun cuando no se declara totalmente como los dueños de estas escuelas. Hablemos del Instituto Anáhuac, hablemos de La Salle, hablemos de la Escuela Iberoamericana, del Instituto de las Américas, en donde se dictan los reglamentos por parte del clero, por parte de la iglesia, en este caso, qué tan alta puede ir la falda, cómo deben de ir vestidos los chicos, vuelvo a repetir, qué deben leer, qué no deben leer. Mayormente en este caso todo aquello que haya estado editado en la UNAM es literatura que no se puede leer. Y se entiende que para aquellos momentos era esta situación liberal en donde la información se daba bajo bases científicas, y ello pues no convenía al clero, al manejo que tenía en aquel momento la iglesia y el predominio que tenía sobre la educación en nuestro país. El libro también nos marca algo muy importante, y es que bajo este designio en el cual, y digo designio porque indiscutiblemente hubo un titiritero o titiriteros, que en este caso era el gobierno estadounidense, y también los conservadores, que para aquel momento manejaban la religión como un medio de educación para seguir conteniendo a las masas. Pues de este manejo por parte de la religión, educativamente hablando, pues se entiende para los pobladores o para quien recibe mayormente esta educación, que pues regularmente son la gente rica, que pues quien nació pobre porque Dios así lo quiso, y quien nació rico, pues nació rico porque también así Dios lo quiso. Entonces, existe esta situación en la que la idiosincrasia se va marcando de que hay una sociedad dominante, hay un nivel clasista dominante, y que pues estos son las personas que tienen dinero. Regularmente son las personas que manejan el poder, que tienen un contacto directo con la iglesia. Luego entonces, pues surge el pensamiento, ¿no? Que con partidos como el PAN son los que deben de tener el poder sobre la población, ¿no? Son los más allegados al clero, son personas que son de perfil católico generalmente. Y bueno, lo único que alberga esta situación que no contempla el dominio de una clase o de un nivel alto, pues es el socialismo. Por eso es mal visto. Todo aquello que no sea religión es comunismo, es algo que no tiene la moral necesaria para poder imperar y ser parte de lo que se puede enseñar, ¿no? Como por ejemplo el método científico, porque desdice toda esta estructura católica, la cual nos genera conflictos, porque recuerden, en el primer reporte de lectura está esta situación en el que pues el ser humano contempla que viene de un ser divino, y no acepta su origen animal. Y pues esto es una situación que conviene a los altos mandos políticos. Por tal situación, pues se sigue manejando estos designios divinos para controlar sobre todo las masas y la idiosincrasia de estas. De ahí llegamos a esta situación en la que se contempla dentro de la lectura, en este caso las historietas de los agachados, de cómo es posible que la conciencia patria recaiga en este tipo de universidades, en las que estas personas tan religiosas pertenecientes a La Salle, a las Américas, que están formadas por jesuitas, por franciscanos, entre otros, les enseñan a explotar económicamente a sus semejantes, ¿no? Teniendo como base
el hecho de pensar que como los que nacen ricos se quedan ricos y los que son pobres pues se quedan pobres, sin embargo tienen que seguir sirviendo a este enriquecimiento de estas personas que en algún momento pues nacieron con un beneficio y que no puede ni debe de haber un método de evolución o de prosperar para las personas que en aquel momento eran pobres por el hecho de seguir sirviendo a un fin, ¿no? En este caso un fin moral, un fin religioso, el cual genera pues este tipo de divergencias en el pensamiento y que son claramente expuestas en esta historieta de los agachados. Posteriormente, se habla del impacto de la religión en México y en la educación, que si bien como ya di antecedente de la situación que marcó esta etapa, pues nos habla de que las órdenes son millonarios religiosos con universidades. Y pues se vuelven a marcar estas mismas universidades. Una de ellas es el Opus Dei, que tenía varias escuelas para aquel momento, que estas escuelas pues son de origen extranjero, el Anáhuac, La Salle, escuelas que el Instituto Salesiano, que actualmente siguen en predominio, no tanto como en aquel momento y con la intensidad de aquel momento, sin embargo, pues son educación de élite actualmente en el año 2026, en el siglo XXI. Vemos que para aquellos momentos era el impacto católico que tenían. Actualmente pues son escuelas de notado prestigio y que están al alcance para la gente que es millonaria. Esta situación sigue permeando tristemente. Sin embargo, pues para aquel momento era marcada esta situación por medio de las críticas que recibían. Con respecto de la Universidad Autónoma de Guadalajara, que es la que marca la literatura, pues hace exponencialmente esta situación de que estaba totalmente controlada por institutos como por fundaciones como la Fundación Ford, por Nestlé, por Hawkins, creo que sí, si mal no recuerdo, Hawkins, y, y algunas empresas como Tequila Sauza, que actualmente sigue siendo uno de los principales socios de aquella universidad, y que los profesores que llegaban a esta escuela pues también llegaban a hacer un lavado de documentos para certificarse en manera legal dentro del país, con estos pensamientos fascistas, ellos todos extranjeros, vestidos o más bien con el disfraz de estudiantes becados, ¿no? Que llegaban como profesores en manera directa para empezar a implementar este tipo de pensamientos y siempre pues con el fin de que la Iglesia y también los Estados Unidos tuvieran el control de cómo se pensaba dentro de nuestro país. Tan es así que la mayor parte de los presidentes que hubieron hasta, hasta el año 2018, que el último fue Peña Nieto, pues fueron personas que estudiaron en el extranjero, fueron personas que estuvieron educadas para de algún modo llevar al país a manera que conviniera a los intereses económicos de los Estados Unidos. Otro paso en esta época fue la creación de las universidades populares, poniendo el ejemplo claro, la de Puebla, que más allá de ser una universidad popular, pues también era una universidad creada por las mismas personas que promovían los asesinatos de los estudiantes poblanos y que de otra manera pues de popular no tenía nada, por los pagos de las inscripciones que se tenían que hacer, las colegiaturas, y asimismo pues se tipifica en aquel momento la educación como el mejor de los negocios, en donde se tienen que pagar inscripciones, vacaciones, el aumento de las colegiaturas que se da cada año, uniformes, etcétera, etcétera. Tristemente, pues es un caso típico, que no solamente se da en estas escuelas, sino en todas a su vez, mayormente las escuelas de carácter religioso, que ya lo dijimos,
funcionalmente no estaban manejadas por religiosos, sin embargo eran manejadas porque quienes controlaban legalmente estas escuelas pues eran testaferros de los que en aquel momento pues formaban parte del clero. Y sin duda la situación medular en este segundo reporte de lectura es pues el desánimo, la tensión con respecto de este actuar tan desdibujado y este reconocimiento que tiene un patrón de profesión tan desdibujado como es la docencia, en este caso el magisterio, en donde los sueldos eran irrisorios. Cada 5 años se hacía un aumento, que era por 50 pesos mensuales, de más en el sueldo que se percibía, y los maestros rurales definitivamente ganando menos de esa cantidad, menos de 2/2 de esos 1,500 pesos. Tristemente, el magisterio, esperando a que el gobierno pues en ese mejor trato de su situación laboral hiciera un aumento, se reconocieran prestaciones más allá de lo que se pudiera haber esperado, que era lo lógico, que era lo conveniente para los docentes, pero siempre con esta situación de manejar a los docentes como obreros, como simples trabajadores más, que les ayudaban para seguir armando este cuerpo de trabajo de bajo costo, manteniendo a la gente en la ignorancia, sabiendo apenas lo básico. Y pues bueno, es una situación que imperó por bastante tiempo y que para los grupos políticos fue de un manejo tal y de un beneficio tal, porque sepámoslo, eso es una situación que está declarada. Entre más el pueblo sea ignorante, pues su manejo es mucho más fácil, porque se maneja una idiosincrasia, se manejan creencias, se manejan pues pensamientos bajos para poderlos controlar, que era el caso, ¿no? Ellos sin dejar pasar por alto que los primeros maestros que tuvo el país, durante mucho tiempo, inclusive todavía hasta los años 2000, estuvieron contando con algo que se le denominaba normal elemental, que eran maestros que en algún momento después de salir de secundaria, ejercían como docentes, en un estudio de 3 años, pasando por la normal elemental, y que ya en algún momento les fue exigible que cursaran la carrera para poder dar para poder enmarcar esta carrera y que se les pudiera, en algunos casos, a los maestros con normal elemental, pues darles esa pensión como profesionistas, y sobre todo darla el respaldo educativo para estos profesores, que tristemente pues fueron tachados, que en la actualidad seguimos siendo tachados como personas que faltamos, como personas que no estamos totalmente actualizadas, que si bien en algunas situaciones es cierto, pues ha sido una señalización, un estereotipo que se ha fincado del docente por estas situaciones en las que el maestro falta, el maestro es vago, el maestro no sabe, el maestro no está capacitado, el maestro no se actualiza. Y bueno, son situaciones que han hecho estereotipos que han sido parte de la creencia. También hay que decirlo, se ha perdido el respeto por el docente, cuando en comunidades como en las provincias era reconocido el trabajo del docente, era un honor tener en casa al docente, atenderle, llevarle o acercarle algún alimento. Actualmente está desdibujado por esta situación en las que los padres y alumnos pues tiene mayor peso su palabra. Pero bueno, estas son situaciones que se vienen arrastrando de atrás tiempo, en el que pues el magisterio se ve desdibujado, y que solamente algunas de las personas
de las personas que están actualmente en el sindicato, anteriormente también, pues tuvieron negocios jugosos que no les permitía avanzar al colectivo del magisterio. Sin embargo, a aquellos cuantos que negociaban los intereses generales de los docentes, pues se veían atribulados con estos beneficios sin hacerlos extensivos a todo el magisterio. Y bueno, de esto también viene la cadena de pensamiento, ¿no? De tal gobierno, tal educación, tales maestros, tales niños, tal patria. Y si bien la idiosincrasia que se forma a raíz desde la educación en casa, la educación que da en el gobierno, que somos los docentes en las escuelas públicas, eh, también lo genera de alguna forma la manera en la que se mueve el entorno, la religión que maneja el alumno, porque según sus expectativas moralistas y los prejuicios que tenga según la formación religiosa que tiene, en la mayoría de los casos, no en todos, pues va a ser el reflejo que se tenga por la patria. Aquel alumno que sea creado o que sea, perdón, educado con los mayores lineamientos morales y por otra parte se tenga el respaldo y el seguimiento en casa, pues habrá de ser un ciudadano que tenga buenos resultados en la vida, porque va a ser una persona disciplinada. Sin en cambio, todo depende de la construcción, del respaldo fundamental que tenga el niño, que en este caso son docentes, padres de familia y el mismo alumno. Por último, nos marca la literatura del libro muy acertadamente que cuando llega Echeverría Álvarez al poder, pues se trata de enfocar y apoyar al educador en en todos sus ambientes, ¿no? Sin embargo, después del maltrato que había recibido por años marcados el magisterio, pues simplemente lo que siguieron, la consecuencia pues fue seguir haciendo negociaciones. Para aquel momento en la educación lo que se trató es de marcar este enfoque social, este enfoque humano humano y cívico, en el cual a los niños se les tenía que enseñar acerca de sus derechos humanos, del civismo, de la civilidad, del hecho de ser, del ser para hacer dentro de la sociedad. Y pues bueno, hasta aquí mi reporte de lectura, mi segundo reporte de lectura del fracaso de la educación en México por Ríos.